Bueno, vamos a apagar la musiquita. Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a nuestro video. Se va a empezar a grabar en un ratito. Las voy a presentar, ¿sí? La presento de a uno. Primero vos, ¿vale? ¿Te parece? Bueno, primero van... ¿Cómo estás, Vale? Primero va a empezar a hablar la doctora Valeria Jantus Lewitre, es fonoaudióloga especialista en audiología. Ella trabaja en CETAI Chaco, es directora, fundadora de CETAI Chaco, SRL, y ex referente del Programa Nacional de Detección y Atención de la Hipoacusia. ¿Sí? La primera disertación va a ser, Vale, y las preguntas querés al final, Vale, o pueden interrumpirte, eso quiero saber. ¿Cómo te gustaría? Pueden interrumpir las veces que quieran, pero las preguntas... Estoy muteada, perdón. Las preguntas las pueden hacer en el momento que quieran. Espero que esto sea algo dinámico. Si no entienden algo, por supuesto que me pueden preguntar, frenamos y si no, hacemos al final y las Bien, compartimos con Betty. perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Un segundito. Quiero el ok, ¿se ve bien? Ahí estamos. Super. Perfecto. Bueno, me muteo entonces. Pueden hablar tranquilas. Eh, Pregunto, ¿vos me vas a ir pasando la filmina o yo tengo la potestad de poder pasar? Vos me das el ok con la cabeza y yo te hago. Yo te estoy viendo. Ok. Bueno, buenas noches, gracias a todos los que se han unido y muchas gracias por invitarnos. Em, Soy una apasionada del tema de la detección precoz de las hipoacusias, así que espero que esta charla nos venga bien a todos. Siempre se aprende, siempre puedo aprender yo también de ustedes, así que es importante tener un feedback. Y bueno, vamos con la próxima. Vamos a hablar hoy de la detección y la intervención temprana de las pérdidas auditivas, ¿sí? Y para eso lo primero y lo más importante es saber que tenemos una ley que nos respalda, que es la ley 25415, que dice que todos los niños tienen la obligación de ser evaluados auditivamente y que las obras sociales están obligadas a que esa evaluación se haga efectiva. Hablando específicamente, vamos a hablar un poquito de la provincia del Chaco. La provincia del Chaco en su momento tuvo equipo de autoemisiones, equipo de potenciales, como para poder hacer dentro de lo que era Resistencia y Sáenz Peña, hacer cumplimiento en la parte pública de este tipo de evaluación. Hoy por hoy, en la neonatología del Hospital Perrando, lamentablemente quedamos sin fonoaudiólogos y sin equipamiento, pero hace un mes que está habilitado el otoemisor en el hospital pediátrico. Así que a partir del mes se pueden hacer las otoemisiones en el ámbito del hospital pediátrico y también en los potenciales evocados auditivos. Así que eso es una gran noticia y también el Programa Nacional de Detección brindó equipamiento para Sáenz Peña y Castelli, que en una semana o dos se va a poner en funcionamiento, como para que todos sepamos. La Doctora, sí, disculpe, el doctor Rojo te habla. Respecto ¿qué a las tal? otomisiones de los recién nacidos, cuando mandamos al pediátrico dice que no le hacen. Por eso, en las otomisiones en el pediátrico, ¿cómo está funcionando con los recién nacidos? Bueno, no pertenezco al hospital, pero Ah, sí sé que está funcionando y que se están haciendo, pero el tema es que
A ver, el hospital pediátrico puede atender niños a partir del mes. Hay como un tema legal ahí. Ajá. Entonces, recién podrían hacerse las otemisiones a partir del mes en el ámbito del hospital pediátrico. Ah, Tengo perfecto, entendido que es así. perfecto. Lo ideal es hacerlo antes, pero bueno, ante la imposibilidad de muchas personas que no tienen recursos económicos, bueno, está esta posibilidad. Gracias. No, por favor. Siguiente, Lucre. Bueno, ¿y por qué hablamos de que es tan importante eh, hacer estos estudios y hablo tanto del diagnóstico y de la intervención temprana? Porque sabemos que hay un periodo crítico para el desarrollo lingüístico, cognitivo y social de un niño. El lenguaje está muy ligado a todo lo que tiene que ver con lo cognitivo y con la posibilidad de que un niño se pueda desarrollar social y emocionalmente. Entonces, si esto no se cumple en determinadas etapas, el niño no va a poder comunicarse oralmente y esto va a traer aparejado dificultades a nivel escolar, cognitiva y dentro de lo que sería el ámbito emocional y de la inserción emocional y social. Siguiente. Y bueno, ahí se me chanfleó la diapositiva, pero en realidad lo que nosotros queremos desde el momento en que empezamos a evaluar a un niño, primero detectar cómo a través de las otemisiones acústicas. Ahí sospechamos o no de que un niño tiene una patología. Ahora vamos a ir viendo específicamente los pasos a paso de cómo se hace la detección, digamos. Una vez que sospechamos de la patología, pasamos al siguiente proceso, que es el diagnóstico a través de otro tipo de estudios. Y una vez que confirmamos el diagnóstico, intervenimos. ¿Cómo? Ya sea con audífonos, implante, tratamiento médico, dependiendo del tipo de pérdida auditiva que tenga ese niño o ese bebé. Siguiente. ¿Quiénes deben ser investigados? Y esto es súper importante que tengamos todos en cuenta y todos presentes, todos los bebés recién nacidos. En un comienzo, hace tiempo, yo ya soy bastante veterana, eh, pero en un comienzo se evaluaban solo niños de alto riesgo auditivo y ahora sabemos que hay un porcentaje muy alto de niños que no tienen antecedentes de riesgo y que sin embargo tienen pérdidas auditivas y hasta profundas. Entonces, todos los bebés recién nacidos tienen que ser evaluados. Y hoy tenemos todas las herramientas. Las obras sociales están obligadas a, a pagar el estudio. En el caso de que no tengan convenio con la fonoaudióloga, están obligadas a que al papá se les devuelva el dinero si no están conveniados. Y en el ámbito público, bueno, como sabemos, ya te contamos con algunas herramientas. No es lo ideal, no es lo que todos quisiéramos, pero hay herramientas como para evaluar niños. Siguiente. Uy, se movió todo. Bueno, algunas estadísticas respecto del tema de la importancia del screening es justamente esto, que en el mundo hay 34 millones de personas con pérdidas auditivas mayores a 35 decibeles. Y la estadística mundial y diría que regional y en la provincia también, si bien
estamos un poco alejados, hacemos nuestra propia estadística dentro del ámbito privado y público, con el actual referente del programa de hipoacusia, que es el doctor Aguado, en el hospital pediátrico. La estadística mundial dice que hay entre 3 a 4 niños con pérdidas auditivas cada 1000 nacidos. Y nosotros más o menos en la provincia del Chaco estamos detectando 2, o sea que nos quedan 2 por diagnosticar, digamos. Pero dentro de todo no es una mala estadística para los pocos recursos que contamos, ¿sí? Esto hablando de hipoacusias profundas. En hipoacusias leves a severas, pueden ser hipoacusias moderadas, ahora vamos a hablar, leves, severas o moderadas, 3 a 4 niños cada 1000 nacidos vivos, y en los bebés de alto riesgo aumenta la población. Siguiente. Y bueno, ¿qué métodos tenemos para utilizar hoy en el screening auditivo? Las fotoemisiones acústicas, los potenciales evocados y la impedanciometría o la timpanometría. Siguiente. Bueno, ¿qué hace la autoemisión? Es un estudio muy fácil, muy sencillo, no duele, no lastima, no molesta, y lo que hace específicamente, si ustedes ven en esta diapositiva, se manda un estímulo a través de una sonda, y ese estímulo tiene diferentes tipos de frecuencias, y lo que hace la autoemisión es ver el movimiento de las células ciliadas externas del oído interno. Entonces, la autoemisión lo que hace es medir solo oído interno. Pero como ustedes ven ahí está el tímpano, la cadena de huesecillos. Sí, existe cera en el oído, después del parto, que puede quedar el untus, algo que hace que el conducto auditivo externo tenga algo. A mí esa onda retrógrada, porque el movimiento de las células ciliadas se mueve y me vuelve a transmitir por el mismo oído si esas células ciliadas se movieron o no. Pero si hay algo que está provocando, por ejemplo, cera en el oído, las células ciliadas se movieron, pero cuando vuelve, no vuelve, y entonces me da que no pasa el estudio. Y sin embargo, eso no significa que un niño sea sordo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener muy en claro que la autoemisión tiene un gran poder para poder detectar, pero tiene ciertas limitaciones, ¿sí? Y no significa que cuando no pasa la autoemisión, no significa de que un niño, y quiero que quede bien claro ese concepto, cuando no pasa la autoemisión no significa que un niño sea sordo. Siguiente. Las autoemisiones, perdón, pero se movieron las diapos. Las autoemisiones pueden ser espontáneas. Hay una autoemisión que es fisiológica, una emisión de las células ciliadas. Nosotros cada vez que estamos hablando, las células ciliadas se están moviendo, esa no las podemos registrar ni ver. La que utilizamos generalmente son las autoemisiones, las que utilizamos en los estudios son las autoemisiones provocadas, provocamos justamente ese movimiento, y pueden ser de dos tipos, transitorias o producto de distorsión. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las transitorias utilizan un estímulo que se llama estímulo clic, que hace clic, 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 clic justamente, y estimula globalmente la cóclea. No se usa tan habitualmente porque se necesita que el bebé esté súper quieto y que el ambiente sea súper tranquilo, porque si no, las autoemisiones transitorias no se dan.
¿Qué ventaja tiene sobre las autoemisiones de producto de distorsión, que es la que utilizamos más frecuentemente y es la que mide frecuencia por frecuencia? Es que en una autoemisión transitoria podemos evaluar pérdidas auditivas hasta 35 decibeles. Y en unas autoemisiones por producto de distorsión evaluamos pérdidas auditivas hasta 45 decibeles. La próxima, Lucre. Entonces, ¿qué pasa acá? Si nosotros tenemos una autoemisión que pasa, sabemos que pasa, pero a partir de, o sea, sabemos que el chico está escuchando de 45 decibeles para abajo, no sabemos si está escuchando de 45 decibeles para arriba. Si ven, los redonditos en una audiometría son el oído, la parte roja, digamos, es oído derecho, y todo lo que es cruz y azul es oído izquierdo. Entonces, la normalidad está con el oído derecho, que es lo rojo, y sin embargo tenemos una pérdida auditiva en 35, 40 decibeles con una autoemisión que pasa. Así que también tenemos una limitación ahí, porque no podemos llegar a comer, entre comillas, alguna pérdida auditiva leve. Y bueno, para refrescar un poco la memoria, este es un algoritmo del screening auditivo que se hace en niños sin factores de riesgo. Lo ideal, idealísimo, que es lo que les dije, es hacer las autoemisiones entre las 36 a 48 horas después de nacido. Y lo ideal, idealísimo, es que no se haga ni bien nacen, que es lo que pasaba por ahí también en el hospital, digamos. Se necesitaba que liberar las camas y se hacían en el momento que nacían, y muchas autoemisiones daban ausentes producto de que por ahí el conducto, que es lo que hablamos antes, estaba lleno de líquido, ¿sí? Y entonces es importante que se pueda hacer a las 36 o 48 horas. Si pasa la autoemisión, se da el alta con una guía que se le dice a los papás cómo tiene que ser el desarrollo del lenguaje, qué tipo de movimientos tiene que hacer o qué tiene que registrar cuando escucha, cuándo tiene que girar la cabeza. Ahora vamos a ver un poquito. Y si no pasa, se hace una segunda autoemisión antes del mes. Si la autoemisión vuelve a no pasar, da ausente, se manda, se deriva a una consulta con el médico especialista otorrino para ver si no tiene un tapón de cera, qué es lo que está pasando dentro del oído, y el médico otorrino decidirá si manda a hacer un potencial evocado o una impedanciometría o una timpanometría. ¿Sí? Continuamos. Y en los niños con factores de riesgo cambia un poco el algoritmo. Antes se hacía una autoemisión y a los 3 meses se hacía un potencial evocado. Ahora cambió el algoritmo del programa nacional, y digamos que en la provincia del Chaco estamos intentando implementar este algoritmo. También en el hospital se está implementando el algoritmo, porque al tener potenciales se hace una autoemisión y un potencial evocado de screening. Ese potencial evocado de screening se hace a 35 decibeles. Y ahora vamos a ver después, en un ratito, por qué es importante hacer el potencial evocado en niños con factores de riesgo. Si pasa la autoemisión y el potencial de screening, se hace el seguimiento de nuevo con la guía y se hace un seguimiento más continuo hasta los 2 años. Si no pasa, se hace un rescreening al mes, se manda al otorrino, se hacen las autoemisiones, se hace un potencial, y si pasa, se hace el seguimiento de nuevo hasta los 2 años. Y si no pasa, pasamos a una etapa diagnóstica, con un potencial evocado de diagnóstico, con autoemisiones de diagnóstico, con potenciales por tonos, con microfónicas cocleares. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata todo eso. Y a partir de ahí intervenimos en el caso de que diagnostiquemos. Esta es la grilla que yo me armé
La siguiente, perdón. Esta es la grilla que yo más o menos armé para los pacientes cuando le hacemos la autoemisión, ¿sí? De acuerdo a los meses le damos al papá, si la autoemisión pasó, le damos esta grilla auditiva para que el papá vaya haciendo un seguimiento de cómo debería ser, cómo debería escuchar y qué es lo que debería ir diciendo paso a paso de acuerdo a los meses. Si siempre le decimos al papá que si ve que si se desfasa de esta grillita, que no duden en consultar. Siguiente. Y bueno, y acá viene, no sé si se ve bien, digamos, la línea punteada es lo que investiga la autoemisión, o sea, pasamos oído externo, oído medio y estudiamos hasta las células ciliadas. Y con la línea lila o azul oscuro, no sé cómo eran ustedes, lo que se estudia a través del potencial evocado auditivo. Entonces, el potencial evocado auditivo estudia todo el trayecto del paso del sonido hasta llegar al tronco cerebral. ¿Y por qué es tan importante el potencial en niños con factores de alto riesgo? Porque se ha demostrado muchas veces que hay niños que pasan la autoemisión, que tienen un buen funcionamiento de las células ciliadas, pero que tienen una dificultad a nivel del nervio auditivo. Y se llama desorden del espectro de la neuropatía auditiva, DENA, más conocido como una neuropatía auditiva. Y entonces son niños muy difíciles de evaluar, muy difíciles de que los papás comprendan de qué se trata la patología. Un desorden del espectro de la neuropatía auditiva es un niño que no sincroniza bien el nervio y entonces hay días que la información que le llega al cerebro está súper bien y hay días que no escucha, fluctúa mucho su audición y se ha comprobado, y hay bibliografía, que la única forma en la que sincronice el nervio es a través de un implante coclear. Entonces, por eso es tan importante y hacemos tanto hincapié en que en niños con alto riesgo auditivo, con factores de riesgo, hay que investigar el nervio. ¿Sí? Porque, Doctora, sí. otra consulta. Justamente yo recibí esta semana la primera vez que vi, digamos, ese diagnóstico del DEA, que tuve que investigar de qué se trataba, porque una madre le hizo a su nenita, y bueno, y como único factor de riesgo la mamá tuvo diabetes gestacional tipo A, digamos, que trató con dieta y después cursó dengue. Después de nacer a los días, o sea que no se sabe si estaba incubando ya la nenita o qué antes que nazca. Pero otro factor de riesgo, y también, perdón, hipotiroidea, la mamá que toma medicación. No, Entonces, yo estaba, decía, ¿por qué será? Porque yo no tenía como relacionado esas cosas como alguna alteración del oído, no sé, el dengue, porque viste que ahora el dengue está tan loco en su tipo el COVID que va cambiando cuestiones y yo no sé por qué, si bien pasaban las autoemisiones acústicas, se le pidió que por DEA se haga potencial evocado. Pero ¿hay sí. una relación con estas patologías respecto a eso o cómo se llega a eso a decirle, hacete un DEA, por un DEA, hacete un potencial evocado? Teniendo estas cosas, la diabetes gestacional tipo A, bueno, después de que nació a los días dengue la mamá y el hipotiroidismo. Bueno, te digo que habrá sido un hallazgo porque Ah, en realidad con ni el hipotiroidismo materno, ni la diabetes, ni el dengue por ahora forman parte de factores de riesgo auditivo. O sea que si me hubiese tocado a mí ese paciente, yo no lo hubiese mandado a hacer un potencial. perfecto, perfecto, Entonces, realmente ha sido un hallazgo, porque ninguno de esos forma parte de un factor de riesgo auditivo. Y yo no le exacto, hubiese mandado a hacer un potencial, la verdad, se ha dicho. perfecto.
Sí, sí, yo le dije, vamos a esperar para estudiar un poquito más yo, ¿viste? Sí. Y ver las pautas madurativas. Si bien la nenita tiene tiene 2 meses, tiene y las pautas madurativas, todo de asustarse con los ruidos, el coco palpebral positivo, el cuando uno le mira, ella busca, digamos, como la voz y todo eso, ¿viste? Y bueno, A entonces dije, ver, vamos a esperar, ¿ves? justamente eso es lo que pasa y por eso, doctor, vuelvo a repetir el tema de que los padres tienden a confundirse porque al comienzo responden a muchos estímulos. Ajá, Em, con con el DENA, digamos, con la neuropatía, se empiezan a ver mayores alteraciones a nivel auditivo y del lenguaje con el paso del tiempo, al año, año y medio. Entonces, el padre tarda mucho tiempo en que uno intente intervenir, ya sea con audífono, con implante, hacerle un seguimiento. Hay veces que no ujú, es necesario equipar, pero hacerle un seguimiento súper exhaustivo a ese niño, ujú. porque probablemente sea un niño que no desarrolle el lenguaje adecuadamente, porque justamente fluctúa mucho, entonces te dicen, no, pero si él escucha, si el papá le habla y escucha, y y realmente uno le hace prueba, le hace y vos decís, bueno, sí, está escuchando. Ahora, ¿cómo llega esa información al cerebro? Es lo que provoca la neuropatía. Entonces, los papás tardan mucho en acceder a una intervención, pero es un caso Perfecto. para seguirlo muy de cerca, digamos. Sí, 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 perfecto, perfecto. Yo no le alarmé a la madre, todo eso, ¿viste? Porque como no veía factores de riesgo, pero le dije, bueno, déjame, voy a estudiar un poquito más, voy a interconsultar porque no veo en vos algo que justifique si bien tuviste esta circunstancia, pero que se relacione, pero vamos a ir viendo, le digo, porque ya te digo, cuando uno veía los redonditos estaban todos normales, las crucecitas, todo eso normales, pero bueno, dice se sugiere tal cosa, ¿viste? Así que bueno, Pero se y nunca sugiere, vi, ¿le hizo el potencial? no, le está por Ah, hacer, pero yo no le hizo el potencial porque ah, me vino a ok, su ok. segundo control, entonces me traje, le digo, bueno, mostrame cómo le salió el OEA y bueno, ahí la automisiones y ahí me mostró y decía la sugerencia. Entonces yo en 15 días le dije que vuelva conmigo porque iba a investigar un poquito más, digamos, en principio, qué siglas eran esas y qué significaba, porque leí rapidito en el celular, pero tampoco no quería empezar a decir, sí, hace esto, lo otro, ¿verdad? Porque se hizo en el privado, ¿viste? Entonces yo, digamos, para contenerlo un poquito, dije, bueno, déjame, te voy a explicar un poquito mejor de en qué consiste, porque realmente yo ignoraba esa sigla, nunca vi, digamos, Sí. justo, mirá lo que decís. Probablemente es cuando le haga el potencial, le va a dar bien. Y sí, no, Casi sí, con seguridad, salvo que, bueno, que en la estadística después nos demuestre que porque con el COVID, sobre todo en personas adultas, hemos visto pérdidas auditivas. Está demostrado que el COVID ha traído pérdidas auditivas. perfecto. Tenemos un caso de una madre que solo tiene antecedentes de COVID en el embarazo y que tiene un niño en este momento implantado. Ah, mira vos, Un solo interesante. caso, pero sí Ujú. niños personas adultas que post-COVID refieren hipoacusia, acúfenos, muchísimas, Sí, muchísimas. sí, sí, sí. Así que Bueno, bueno, Doc, aquí nos podemos muchas gracias. encontrar con que el dengue puede traernos Sí. muy reciente, no sabemos todavía eso. Eso, claro, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Doc. No, por favor. Siguiente. Bueno, acá básicamente nada más que para contarles que existen diferentes tipos de potenciales evocados auditivos. Hay algunos que son de corta latencia, que es lo que investigamos nosotros, que es hasta el tronco cerebral, pero también hay potenciales evocados auditivos cognitivos que pueden estudiar más allá del tronco cerebral. Siguiente. Bueno, cuando ustedes reciben un potencial evocado auditivo se van a encontrar con esto, que son
Bueno, en la diapo anterior estaban los diferentes núcleos que investigan cada uno de estas ondas que forman parte del potencial evocado. El núcleo 1, la onda 1, que pertenece al nervio auditivo, hasta llegar al tronco cerebral. Entonces, tienen que fijarse siempre que existan estas 5 ondas que van a estar claramente marcadas. Siguiente. Porque no quiero desestimar a nadie, pero digamos, hay potenciales evocados auditivos que tienen como mucha interferencia eléctrica y que no se realmente, que creo yo que le calculan de acuerdo a la latencia y le ponen ahí las ondas, digamos, y que yo miro ese potencial y no veo absolutamente nada. Entonces, cuando ustedes reciban un potencial, tienen que fijarse que la morfología esté, ¿sí? Y esa morfología se va a ver con estas ondas bien claramente marcadas. Después de una onda 5, que es la onda 5 que ustedes están viendo, hay como una clave pendiente y lo que nosotros vamos a investigar es cómo va evolucionando esa onda 5 hasta desaparecer. Entonces, lo primero que se tienen que fijar es la morfología, que esté en las 5 ondas. Pasamos a la siguiente. Lo segundo es si se reproducen las ondas. O sea, si yo tengo interferencia eléctrica en mi consultorio, seguramente esas ondas no se van a reproducir. Una va a aparecer en un tiempo, la otra en otro. Bueno, entonces si se reproducen estas ondas. Siguiente. Y las latencias a las que esas ondas aparecen. Como regla mnemotécnica, como para que sepan más o menos, la onda 1 aparece a una 5, a 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5. Si es un bebé de 2 meses, como el caso del doctor, seguramente la onda no va a aparecer a los 5.5 milisegundos por el tema de la mielinización de la vía, que siempre es de lo periférico a lo central. Entonces, probablemente tengamos una onda 5 muy alargada a los 6, a los 7, y eso no significa de que haya alguna patología, sino que fisiológicamente todavía el nervio no se ha terminado de mielinizar, ¿sí? Pero en un bebé, en un niño de 1 año, ya las latencias deberían ser estas: 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 y 5,5. Si me aparece una onda 5 a 2 o a 2,5 y una onda 5 a 6,5, no significa que haya una pérdida auditiva. Lo que pasa es que hay algo en el oído medio o en el oído externo que me está provocando que esa onda aparezca con una latencia más aumentada. Solamente eso. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, como regla mnemotécnica, saber 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 y 5,5. Bien. Y bueno, y acá es lo que justamente yo les venía diciendo. Nosotros lo que vamos viendo es, si ustedes ven en la primera, creo que está a 85 decibeles, y aparece la onda 1, la 2, la 3 y la 5. Generalmente la 2 y la 4 son difíciles de ver, pero la 1, la 3 y la 5 son muy fáciles de ver, ¿sí? Y cómo a medida que yo voy bajando la intensidad, van desapareciendo las ondas, pero va permaneciendo la onda 5, que es la que nos va a indicar el umbral auditivo, ¿sí? Y entonces van viendo como a 25 decibeles del potencial, que serían 15 decibeles del audiómetro, la onda 5 sigue apareciendo. Entonces esto sería un potencial evocado normal. Siguiente. Y bueno, y el otro estudio, que es muy importante y que lo tenemos que tener en cuenta, es la timpanometría. La timpanometría lo que evalúa es la elasticidad de la membrana timpánica a través de los diferentes cambios de presión. Entonces,
lo que hace es, yo le pongo presión dentro del oído y veo cómo se mueve la membrana timpánica a través de esos diferentes cambios de presión. Si hay algo en el oído medio que me está interfiriendo, la membrana se va a desplazar. Ahí en el gráfico vemos, perdón, la curva A es la curva normal, digamos. La curva AD es una curva con una complacencia súper alta y eso puede deberse a que hay mucha laxitud en la membrana timpánica porque pudo haber alguna cicatriz o algo que haya quedado en el oído. La curva C es una curva en la cual hay una disfunción, digamos, de la trompa. Y la curva B es porque realmente el oído está lleno de moco. Entonces, eso también nos puede alterar nuestro potencial, nuestras autoemisiones, y no significa que un niño sea sordo. Por eso es que nosotros insistimos mucho con que deriven en el caso de que sea necesario para hacer la autoemisión, la timpanometría, perdón. Hay una, y también es importante aclarar que hay timpanometrías con sonda 1000 que se deben hacer en niños menores de 6 meses, porque la posición de la trompa es distinta, y la timpanometría común que la mayoría de los fonoaudiólogos tiene, que es con la sonda 226, pero en realidad si se hace una timpanometría común en un bebé menor de 6 meses no sirve para nada. ¿Sí? Es súper importante que la timpanometría se haga con la sonda 1000. Siguiente. Y bueno, si bien confiamos plenamente en los métodos objetivos, no hay que dejar de lado la clínica, ¿sí? Entonces, para nosotros es súper importante poder observar la conducta y hacer una audiometría a campo libre con refuerzo visual. Ahora me traje un videíto porque es muy difícil quizás de poder explicarlo, así que lo vamos a ver. Siguiente. Bueno, nosotros utilizamos esto a nivel subjetivo, comportamental. Tenemos diferentes juguetes, se llaman juguetes sonoros, digamos, que los medimos y tienen diferentes frecuencias, son más el tambor, como saben, tiene una frecuencia bien grave, diferente a un cascabel que tiene una frecuencia bien finita, ¿sí? Y depende de la distancia a la que tomemos y de la intensidad con la que tomemos, tenemos diferentes mediciones a nivel de decibeles. Súper subjetivo, pero nos da mucha información. Siguiente. Y ahí dale play. No se escucha. Bueno, ahí lo que ustedes están, yo le estoy pasando, no se escucha, ¿no, Lucre? ¿O yo nomás no estoy escuchando? Yo escucho. ¿Ustedes no escuchan? ¿Beth se escucha? No, no se escucha. Bueno, Judith, te pido ayuda. A ver, espera, dame un No, segundo. no se escucha. bueno, les traduzco el video. Lo que yo estoy haciendo ahí es pasarle con un parlante con sonido. Tengo un ayudante que está frente a la niña está sentada en el regazo de la mamá y cada vez que yo le paso el sonido, gira a la computadora y tiene una imagen. Entonces refuerzo el sonido con esa imagen visual, ¿sí? Porque es muy difícil poder evaluar un niño muy pequeño sin este tipo de condiciones. Bueno, Aymara tiene una pérdida auditiva, que es la niña que está ahí, está equipada con audífonos. Hoy ya va a escuela común y creo que ya tiene novio. Bueno, sigamos.
para hacer el refuerzo visual es importante que el niño tenga control cefálico. Es lo único, porque tiene que girar la cabeza hacia la fuente sonora, digamos. Seguí nomás, Lucre, si querés. Y bueno, todo esto que estuvimos hablando significa que, a ver, no va a causar el mismo impacto la pérdida auditiva, porque la pérdida en la comunicación y en el lenguaje de un niño, porque eso va a depender del grado de pérdida auditiva, si es leve, moderada, severa, profunda, del tipo de pérdida auditiva, si es una hipoacusia de conducción, va a tener. La mayoría de las hipoacusias de conducción tienen solución, ya sea médica o quirúrgica, la configuración de la pérdida auditiva, si caen los sonidos agudos, si caen los sonidos graves, la estabilidad, si es fluctuante, si es un niño que vive con otitis, mejora, vuelve a caer, mejora, vuelve a caer, seguramente va a tener retraso en el desarrollo del lenguaje. La edad de instalación no es lo mismo que ya haya escuchado alguna vez y haya perdido la audición posteriormente. El tiempo transcurrido hasta el momento del diagnóstico no es lo mismo, obviamente, y por eso hacemos hincapié en diagnosticar a los 3, a los 6 meses que a los 2 años o a los 3 años, y de el inicio del tratamiento. Siguiente. Bueno, este es un audiograma que a nosotros nos sirve mucho, a mí me gusta particularmente mucho. Nosotros le llamamos speech banana porque todo lo que está dentro del circulito de la bananita amarilla, ahí están todos los sonidos que corresponden al habla y al lenguaje, y para que un niño pueda desarrollar el lenguaje correctamente, debe acceder a todos esos sonidos que están ahí. No es lo mismo que yo le diga a un niño a que yo le diga a un niño ¿sí? Y el niño tiene que acceder con facilidad tanto a la A como a las. Hoy le estamos dando mucha importancia también a las hipoacusias unilaterales, porque si bien un niño puede escuchar muy bien de un oído y puede desarrollar el lenguaje perfectamente bien con un oído, cuando llegan al jardín, a la escuela común, tienen un compañerito que les habla todo el tiempo del lado que escucha, hay murmullo dentro del salón, ese nene se pierde la mitad de la información que le está dando la maestra. Entonces es súper importante también poder evaluar oídos por separado. Siguiente. Bueno, esto sería lo que estuvimos hablando. Dale play nomás, Lucre. Bueno, no, antes. Entonces, esto es lo que estuvimos hablando. Línea lila, audición normal, ¿sí? Línea gris, audición normal en los sonidos graves y cae en los sonidos agudos. Entonces, justamente el speech banana de lo que estuvimos hablando, miren cómo en la línea gris hay un montón de sonidos que el niño va a poder acceder con mucha comodidad, y hay sonidos que no va a poder acceder. Entonces, en ese caso, el niño, si yo le digo vamos a casa, no es lo mismo que yo le diga a un adulto vamos a casa, que probablemente por el contexto lo pueda definir, a que yo le diga a un niño vamos a casa, porque él sabe que no le estoy diciendo, un adulto sabe que no le estoy diciendo vamos a taza, vamos a masa, vamos a raza, ¿sí? Pero un niño no sabe lo que es pasa, masa, casa, taza. Entonces, si no puede acceder con facilidad a la S, le va a costar definir qué es lo que yo le estoy diciendo.
Línea rosa, pérdida auditiva en los sonidos graves y suben los sonidos agudos. Generalmente esto se da en pérdidas auditivas de conducción, ¿sí? En niños que tienen moco en el oído. Entonces, no va a poder acceder con facilidad a sonidos graves, pero va a acceder con facilidad a los otros sonidos. Línea celeste, pérdidas auditivas moderadas, son las más difíciles de poder identificar, de poder evaluar, sobre todo en bebés. Línea roja, pérdida auditiva severa. Y línea amarilla, pérdida auditiva profunda. Generalmente las pérdidas auditivas profundas, aunque sea un portazo, el ruido de la música fuerte, la van a escuchar y eso confunde por ahí a los papás, pero en realidad lo que están escuchando es lo que están sintiendo es la vibración y no audición. Siguiente. Y bueno, entonces, ¿qué camino vamos a tomar? A veces es muy difícil porque nosotros no terminamos de decirle a un papá que tiene una pérdida auditiva, que ya le estamos diciendo que tiene que equiparse con audífonos y no terminamos de decirle que tiene que equiparse con audífonos. Que ya estamos diciendo que necesita un implante y entonces el shock es muy, 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 muy grande para los papás y es como muy difícil de poder digerir todo esto. Así que ahí justamente hacemos intervenir a Betty, nuestra salvadora. Betty, no sé si la querés presentar. Betty, ¿querés que haga la presentación? ¿Tu presentación primero? Dale. Bueno, ahora va a hablar la licenciada en psicología Betiana Dreger, especialista en terapia cognitiva integrativa, psicóloga de CETAI Chaco SRL, directora del área de estimulación temprana de CETAI Chaco. ¿Sí? Voy para atrás, arranco con el video, espero lo que hay de ustedes. ¿Video? Pase nomás el video. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores casas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla. Aparte de echar una larga siesta. Es todo tan emocionante. Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleve algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Bien.
Vamos entonces con la primera filmina y traduzco un poquito de qué se trata este video, que lo pongo como introducción en esta charla, ya que, bueno, plantea esto a lo que se enfrentan los papás, ¿no? Cuando se planea un tipo de camino y resulta que te toca el otro. Iba a ir a la playa y les tocó el camino de montaña, ¿sí? Y por caminos, hablamos de caminos cuando empezamos a acompañar a un niño con una discapacidad auditiva, en este caso, cuando empezamos a acompañar como terapeutas, como padres, como hermanos, como familiares de un niño con hipoacusia, empezamos a transitar el camino. Y esto es clave, tomar una decisión sobre qué camino vamos a tomar, valga la redundancia. Nosotros diferenciamos el camino de la terapia auditiva verbal del camino de la lengua de señas. Ambos son válidos, para un chico con hipoacusia, ambos caminos son válidos, pero son diferentes. Y tenemos que acompañar como terapeutas a la familia para que tome una decisión y poder afrontar ese camino, ¿sí? Si bien pueden ser complementarios, hay un tiempo crítico, hay un tiempo crítico para dar un diagnóstico de hipoacusia y para empezar a andar en estas diferentes terapias que ahora les voy a contar. Por algo la ley de la que hablaba hoy la doctora Hantus, la 25415, establece que desde el recién nacido hay que empezar a investigar esto, ¿sí? Los caminos, como decíamos, el camino por el que transitan las familias conforma un proceso y como tal va a tener sus desafíos. Van a haber altibajos, van a haber duelos que elaborar con la familia y por eso necesitan ser acompañados, ¿sí? Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, como terapeutas, esta es la propuesta, ¿sí? Conformar redes. ¿Por qué? Porque el niño crece en un círculo familiar, junto a su familia inmediata, este papá y esta mamá que están decidiendo frente a este diagnóstico de hipoacusia para dónde ir, ¿sí? A este camino lo acompañan tanto, van a acompañar desde los estimuladores tempranos, los compañeritos del jardín, van a ser parte de las seños que conforman el segundo núcleo, digamos, del chico. También van a intervenir los familiares. El abuelo dice que escucha, eso le pasaba al vecino de enfrente. Van a llegar miles de experiencias así que se las van a transmitir los padres a ustedes como en su rol de médico, ¿sí? Que conforman un rol súper importante para esto. Crucial, diría yo. Pasamos a la siguiente. ¿Y por qué digo que como profesionales es importante que sepamos acompañar sobre todo ustedes como pediatras? Porque desde la psicología, desde el psicoanálisis más específicamente, se habla de el sujeto supuesto saber. Es la figura que le confiere uno al médico, ¿sí? El que supuestamente sabe de todo. Entonces llegan estos papás al consultorio y le cuentan desde que se separó el tío, desde que el chico respondía antes, ahora no responde, que cambió la conducta, que responde a ciertos estímulos auditivos, a ciertos estímulos visuales, no auditivos, que su atención es dispar. Y por ahí no tenemos todo el tiempo en una consulta para abarcar tanta demanda por parte de los padres. Por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo, que en la medida de lo posible podamos derivar y hacer las conexiones con equipos de fonoaudiólogos, de estimuladores tempranos, profes sordos, neurólogos, psicopedagogos, psicólogos, otorrinos, ¿sí? Porque el conformarse esta red de contención para la familia es una red de contención para el niño que lo va a estar acompañando en su crecimiento, viendo
si hay dificultades desde la parte del aprendizaje, interviniendo con psicopedagoga, desde la estimulación motriz cuando son más pequeñitos, cuando estamos en la brecha de 0 a 3 años, de cómo se desenvuelve motrizmente. Bueno, las profes de sordos también pueden acompañar desde el lado de asistencia a la escuela, cómo se desenvuelve, cómo se adapta a este entorno, como veíamos en la imagen anterior, que es la red próxima, la red de contención del niño, y es importante que trabajemos en red, ¿sí? Sobre todo con los fonoaudiólogos que nos dan esta parte importante, desde donde la hipoacusia como discapacidad es difícil de manifestarle tanto a los padres como a los profesores con los que se trabaja, tanto a los docentes con los que se trabaja, lo digo desde mi rol como terapeuta del lenguaje, psicóloga dentro de una institución que interviene en la integración de niños dentro de escuelas, que como es una discapacidad que no se ve, entonces si no, pero él a veces responde, no, es rebelde. Estas cuestiones, evaluaciones subjetivas que mencionaba Valeria, de observar la conducta de estos chicos, es importante para ver cómo está escuchando, cómo está avanzando, si son dificultades del aprendizaje, es una cuestión de atención. Por ahí hay patologías comórbidas, si está dentro del espectro autista, dentro del trastorno general del desarrollo, y hay que hacer estas observaciones para poder diferenciar. Pero primero lo primero, voy con el fonoaudiólogo y tengo el estudio de los estudios que nos hablaba recién Valeria, donde veo que hay una pérdida auditiva, donde tengo tácitamente de que algo está pasando a partir de los estudios, ¿sí? Ahora, cuento un poquito desde mi rol, pasamos a la siguiente filmina. Bien, cuento un poquito desde mi acompañamiento como psicóloga, desde mi rol como psicóloga. Yo trabajo tanto antes, durante, digamos, el diagnóstico, donde se le da un primer diagnóstico que decía recién Vale, vienen a hablar conmigo porque traen un montón de preguntas y un montón de cuestiones a elaborar, que de por sí hay una etapa inicial que se llama la etapa del duelo del ideal, del hijo ideal. ¿A qué voy con esto? Todos hacemos ese duelo por el hijo ideal, porque desde que está en la panza de mamá soñamos cómo va a ser, el carácter de quién va a tener, la sonrisa de quién, a quién se va a parecer más. Y esto sin ningún diagnóstico, ¿eh? Cuando nace resulta que es más terrible que el hermanito, y es inquieto, y tiene conductas diferentes a otros chicos. Y entonces, eh, cuando hay, en particular cuando hay una discapacidad, aparecen el tipo de preguntas que le pueden llegar al consultorio, que los padres pueden hacer en el consultorio, que tienen que ver con esta ilusión que nos hicimos de cómo va a ser nuestro hijo, y los padres empiezan a preguntar, ¿será que va a ir a la misma escuela que mi otro hijo? ¿Será que va a tener novia? ¿Será que va a tener amigos? ¿Será que va a hablar? ¿Será que me va a decir mamá? Todas esas preguntas aparecen en esta etapa de duelo, ¿sí? Del duelo del ideal de ese hijo que yo esperaba y el hijo que llegó. También estas etapas, digamos, tampoco son lineales, a veces aparecen una en vez de la otra, pero como que se van sucediendo entre la etapa de negación de, no, ese día estaba de mal humor, por eso no le respondió a la fonoaudióloga. O cosas como, sí, él escucha, se hace el loco nomás. O no, él es así porque el hermano también era así. Hay una negación
frente a esto de que, che, pero no está respondiendo ni a la oralidad ni al sonido, o también de que, no, si él escucha cuando llega el papá, lo ve, le sonríe, y ahí los terapeutas del lenguaje nos planteamos, pero le sonríe cuando lo ve, reacciona a la luz, el papá llega en moto, hace un ruidazo, y cómo no me voy a girar a ver a papá, siendo un bebé de meses, mientras tenga sostén cefálico, ¿no? Puede hacerlo. Y no es por o sea, es por la onda vibratoria, no es porque, papá, lo escuché, ¿sí? Que tiene un sexto sentido. La etapa del desorden se refiere a una etapa en que es difícil ordenarse. Un día van con la fonoaudióloga y no le gustó esa respuesta, bueno, van con otro. Y la interconsulta está bien, pero al corto plazo, porque la hipoacusia no nos da tiempo, no nos da changuito, no nos da mucho tiempo para que visitemos diferentes médicos, tenemos que decidirnos por el médico en que vamos a confiar, el equipo con el que vamos a contar, conformar esta red de contención. Por ahí vienen padres que dicen, no, sí, y como la fono me dijo eso, empecé un curso de lengua de señas, pero vamos a pedir el implante y hay un desorden, o por ahí con altibajos, ¿no? Que nos pasa a todos, que tenemos buenos días en donde sí voy, pido el turno, y después, y otros días en que no, ¿para qué voy a ir? Y no van a la consulta, ¿sí? La etapa de enojo con Dios, ¿por qué me tocó este desafío? Enojo con el padre, que no le habla nunca, enojo con los abuelos, que no colaboran, enojo y que se condice también puede ser enojo con el médico, con los médicos que lo atendieron, un enojo con el que muchas veces aparecen, con enojo con las obras sociales, porque no responden, porque los tiempos de ahora nos exigen tiempos acelerados de ansiedad que queremos para ahora, y la obra social por ahí no responde en los tiempos que nosotros estipulamos. Y se condice con la quinta etapa, que es la etapa de la culpa, que ese ya es un enojo con uno mismo. Me enojo, y muchas veces las mamás traen mucho esta culpa de que si no tomó el ácido fólico durante el embarazo, si tomó una copita de más de vino, si el parto fue por cesárea, fue parto natural, si no se informó antes, que cargan con muchas culpas las mamás. Y la etapa de aceptación, que es a la que nosotros como psicólogos apuntamos, porque trabajamos mucho en la etapa de aceptación, como dice ahí, porque sea fácil o no aceptar, la hipoacusia no nos da este tiempo extra, ¿sí? Entonces, aceptar que la culpa no es de nadie, es una situación que nos tocó afrontar, ¿sí? Ordenarnos dentro de los pasos a seguir por este camino que queremos andar de nuevo, sea el camino de la lengua de señas sea el camino de la terapia auditiva verbal, ordenarnos en eso, dejar de negar la patología, de que no es por una cuestión conductual o atencional o emocional, es que ese chico no escucha y ese chico está demandando una atención hoy, ¿sí? Cuanto más temprano tengamos el diagnóstico, más temprano vamos a empezar a poder transitar todas estas etapas de duelo, ¿sí? Siguiente, Filmina. Por eso es importante en el proceso de una persona que va a adquirir implante coclear o que utiliza audífonos, es importante la evaluación, la candidatura y demás, los pasos por los que pasa, pero es muy importante, de nuevo vuelvo a esto de contar con un equipo interdisciplinario, un equipo de terapeutas. Ustedes como pediatras que
como decía hoy, tienen el rol del sujeto que supuestamente sabe, es indispensable que hoy, entre tanta confusión y tanta soledad que atraviesan estos padres con un diagnóstico así de que por ahí no tienen experiencias previas, no está ni el vecino, ni se dio dentro de la familia, entonces, más aún con las mamás solteras que por ahí llegan a consulta, hay mucha soledad en la crianza y por qué optan los papás, como a veces hacemos nosotros. Buscamos en internet. Y cuando buscamos en internet, el algoritmo suele sugerir cosas que por ahí, no, me informé a partir de TikTok o en Instagram decía tal cosa. Y no, justamente, si contamos con el médico, yo siempre apunto a que lleven todas las preguntas, que se escriban las preguntas y que consulten con el médico. El médico que tiene esa oportunidad de formar e informar. Es la oportunidad de acompañar y sostener a esas familias que están empezando a andar un camino dentro de una discapacidad como es la discapacidad auditiva, ¿sí? Sin por ahí llevar a los extremos que nos ofrecen las respuestas de internet, de que o todo o nada, o incluso en la parte que hablamos de la cirugía, del proceso, de cómo es usar un implante, hay de todo en internet. Entonces, ustedes que tienen, que pueden tener la palabra sabia, porque tiene mucho más peso la palabra del médico que de todos los terapeutas, si ustedes lo acompañan con un grupo, con un equipo interdisciplinario, mejor será un mejor sostén para esa familia para poder afrontar este camino que les toca transitar. Seguimos la siguiente, Filmina. Por eso, bueno, caminantes no hay camino, se hace camino al andar, como dice Serrat. Es ayudarlos a empezar a andar, ¿sí? Siguiente, Filmina. Ahí ya vuelve la doctora Valeria. Voy a mutear y continúa. Después, si hay preguntas, si quedaron preguntas o no se me entendió algo, porfa, al final las espero. Bueno, vamos a hacer rapidito, porque ya todos queremos ir a comer. ¿No? ¿Vos no? Bueno. Bueno, entonces, ¿cómo estimulamos la audición en pérdidas auditivas severas o profundas? A través de un audífono que tengan incidencia en el oído interno, a través de audífonos o implantes cocleares, y en niños que tengan otitis medias crónicas, supurantes, que no puedan usar audífono y que tengan una pérdida auditiva grande, o niños con malformaciones de pabellón auricular como una digenesia o agenesia, con implantes óseos. Siguiente. A través de esos dispositivos vamos a tratar de intentar que el niño pueda acceder a esa banana amarilla que dijimos, ¿sí? Que el niño pueda acceder a todos los sonidos del habla y del lenguaje. Si con un audífono no es suficiente, pues veremos si a través de un implante puede, bueno, a través de un implante con seguridad que lo va a hacer. Y a su vez, hoy por hoy la tecnología nos ofrece una variedad y un abanico de posibilidades, sobre todo para bebés, porque el bebé no puede decir, me duele, me molesta, está muy fuerte. Entonces, con los micrófonos, con la direccionalidad, con la automaticidad que tienen hoy los audífonos, solo el audífono a través de un micrófono va viendo, digamos, y va rastreando. Estoy en un lugar de ruido, baja el nivel de ruido, sube la voz, o sea que es
impresionante las posibilidades que tenemos ahora. Tenemos micrófonos inalámbricos, que el maestro se pone el micrófono en la solapa y entonces facilita que el niño pueda acceder directamente la voz del maestro al audífono o al implante. Hay mucho. La verdad es que la tecnología hoy favorece un montón. Siguiente. Y bueno, esto para mí es crucial e importante que todos lo sepamos. La colocación de un audífono o de un implante hace que el niño comience a escuchar inmediatamente. No. ¿Permite que un niño pueda desarrollar el lenguaje? No. Lamentablemente, devuelve audición, ¿sí? ¿Es una tecnología maravillosa? Sí. ¿Hay muchos niños que pueden desarrollar el lenguaje a través de un audífono o un implante? Sí, pero hay muchos niños que en el camino nos vamos encontrando, como dijo Betty, con otras comorbilidades y que impiden que el niño pueda desarrollar el lenguaje adecuadamente. Y entonces por eso es que no nos negamos a la lengua de señas, a comunicación alternativa en el caso de que sea necesario. El implante ¿es una maravilla de la tecnología? Sí. Y creo que todos los niños tienen derecho a escuchar, ¿sí? Pero la verdad es que el implante no devuelve lenguaje, devuelve audición. Es un camino muy largo. Cuando nosotros decidimos la implantación de un niño, y se enciende el implante, o sea, a partir de la cirugía hay un proceso, hay un mes para que cure la cicatriz, para que cure la herida, y a partir de ahí nosotros hacemos el encendido del implante. Cuando se hace el encendido, nosotros tenemos que pensar que ese es el día 1 de audición de ese niño, y que a partir de ahí empieza el proceso en el desarrollo. Todo lo que un chico escuchó durante 2 años, si nosotros lo implantamos a los 3, ese niño tuvo 3 años de deprivación auditiva y va a tardar con la rehabilitación y con todo lo que nosotros hagamos, vamos a intentar acercar esa brecha para que ese niño de 3 años pueda acercarse al lenguaje en 2 años de un niño de 1 año, ¿sí? Pero el día del encendido es el día 1, hagan de cuenta que ese día nació su oído. Siguiente. Bueno, esto es un videíto de Zoe, una pacientita que fue diagnosticada a los 2 años, al año y 6 meses, perdón. Y bueno, gracias al Programa Nacional de Detección y Atención de la Hipoacusia, Zoe no tenía obra social, fue becada por CETAI durante mucho tiempo, pero pudo acceder a su implante coclear a través del programa. No sabemos qué va a pasar ahora, el programa funcionó hasta el año pasado, por ahora está en stand-by, ¿sí? Lucre, ¿querés poner el video? Es cortito, o lo hacemos cortito, para que vean cómo empezó. Ah, no se escucha, no se escuchan. Bueno, es la evolución de Zoe, digamos. Dentro de la terapia auditiva verbal, ¿en qué consiste, digamos? Nosotros lo que intentamos es que el niño escuche como así. Ahí sí. Listo. Otro. Zoe, Zoe, escucha. Sí. Sí, otra vez. Poner la siguiente, porfa, Lucre. Soy un poco más grande. ¿Sí? Bueno, escucha. ¿Cuál es?
Noni, noni, noni. Ahora ponemos la serpiente. Chan, chan. ¿Cuál es? Ahí lo que nosotros estamos haciendo es un test que se llama el test de Link. Si querés cortarlo nomás. El test de Link consiste en 6 sonidos: A, U, I, M, Sh, S. Y es justamente, abarca todo el espectro de esa banana amarilla. Y entonces nosotros, antes de iniciar cualquier sesión, controlamos que los dispositivos funcionen a través de ese test. La terapia auditiva verbal tiene como reglas bastante estructuradas. El niño necesita acceder a una habilidad para poder pasar a otra, para pasar a otra. Lo que vimos anteriormente era detectar. Nosotros solamente queríamos saber si Zoe estaba escuchando esos sonidos. Ahora Zoe lo que está haciendo es identificando. Yo le digo A, ella me repite A, yo le digo U, ella me repite U, yo le digo Sh, ella me repite Sh. La próxima, Lucre. Zoe más grande. Tocó una manzana. ¿Tenés? Yo tampoco. A ver. ¿Qué me tocó? ¿Vos tenés? Sí. Toma, yo no tengo. ¿Sí? ¿A vos te gusta la naranja? ¿Sí? ¿Comes naranja? ¿Y comes, mira, comes manzana? ¿Y comes cebolla? Todo comes, muy bien. Porque una fideo, una carne, Muy una naranja, Todo eso comes. una, ¿Y quién cocina en casa? la casa de la abuela de Chichi, porque compró la piata como el vienen con los fideos. Los fideos. ¿Sí? ¿Y hoy quién cocinó en casa? ¿Mamá o papá? Mi papá. ¿Y qué cocinó papá? Mi mamá también cocinó. Ah, ¿tu mamá también cocinó? ¿Y qué cocinaron hoy? ¿Qué comiste hoy? Comía. ¿Y qué es la comida? ¿Qué comida comiste? Comí todo. ¿Comiste todo? ¿Tocó? Una manzana. ¿Sigo? Buenas tardes, yo soy mamá Ella es la de... mamá de Zoe. Bueno, están todos al revés, no sé qué pasó ahí. Con ella fue muy bueno porque avanzó mucho de lo que ella no escuchaba. Aprendió mucho, escucha re bien, habla un montón y aprende día a día palabras nuevas, cosas nuevas, que un gran progreso con el implante y ella re feliz. Y lo positivo del implante es que ella quiere del otro lado también que se le ponga el implante del otro lado. Así que bueno, ella está re contenta y yo me pongo feliz porque ella busca tener su segundo implante y la verdad que muchas cosas buenas y positivas desde que ella tiene, porque creció mucho y progresó mucho en los diálogos, en las palabras y en las cosas que aprendería ella. Buenas tardes, yo soy. Casi ahora, pero ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contame, ¿cuántos años tenés vos? 7. 7. ¿Te vas a la escuela? Sí. Sí. Hola, Zoe. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, listo. ¿cuántos Esto años simplemente tenés vos? para que vean la evolución de un niño implantado, digamos. Y ahora sí, sus preguntas, o las preguntas nuestras. ¿Vos leíste, Vale, lo que te había escrito la doctora de la Chiesa o no? Sí, leí. ¿Querés que te lea de nuevo? ¿Leo para todos? Sí. Como Para pediatra es muy angustiante que muchos niños no tengan evaluación auditiva por escasos recursos.
Ante el aumento de casos de sífilis en embarazadas e internaciones neonatales, muchos de estos niños no tienen otomisiones al nacer ni a los 3 meses por protocolo. Considero que aunque sean los niños con factores de riesgo, deberían ser evaluados en salud pública de manera obligatoria, no desconociendo que por ley le corresponde a todos los recién nacidos. Y esto como pediatra es muy angustiante. ¿Sí? Es que sí, a todos nos angustia, digamos, la situación, pero bueno, como les dije, me parece que eh, hubo logros, retrocedimos un poco con la falta de fono, ahora volvimos a tener otro logro porque el hospital, era increíble que el hospital pediátrico no tuviera un otoemisor. Así que ahora hace un mes que el otoemisor está en marcha, hay otra fonoaudióloga más dentro del hospital pediátrico, no dentro de la neonatología, pero creo que bueno, que es algo para ir avanzando. Son poquitos logros, pero vamos avanzando, digamos. Antes no teníamos autoemisión, pero había potencial, y entonces se hacía el potencial y no se hacía la autoemisión. Y bueno, se van sorteando obstáculos, como ustedes saben que se trabaja en salud pública. Bueno, Lucre más que nadie sabe que a mí me angustiaba mucho esa situación. Cuando el hospital quedó sin fonos, yo me iba a su salita y donaba parte de mi tiempo y hacía autoemisiones en la salita de ella, pero me encantaría poder hacer autoemisiones en cada una de las salitas, pero era como devolverle a la sociedad algo, una partecita, algo de lo que me da mucho, digamos. Entonces, devolver algo de lo que me da siempre, digamos. Siempre que puedo, aporto al hospital con las calibraciones de los implantes, sin cargo para los niños que no tienen, digamos, posibilidades económicas. Siempre algo estoy dando a la sociedad de lo mucho que me dio. Pero bueno, es real que no hay. Te dice gracias por la noticia y la verdad que yo tampoco sabía, te pone ahí la doctora Dina que gracias por la noticia, nadie nos comunicó, la verdad que es súper angustiante porque aparte cada vez tenemos más recién nacidos con factores de riesgo y cómo nos hizo un memo, un mensaje, una notificación, la verdad que también podemos mejorar la fluidez a partir de esto, ¿no? Sugerirle. Bueno, en el día de la audición, bueno, el hospital pediátrico hizo una jornada por el mes de la audición, que fue el 3 de marzo, y se hicieron autoemisiones gratuitas en el... sí, está en el hospital, pero se hizo como una mega jornada de autoemisiones, y fueron un montón. Ahora, y sé que se publicaron en las redes y esto, el hospital pediátrico lo publicó. Pero no sé cómo llega la información después a las salitas y eso, la verdad. No sé. Doc, otra consulta. Yo tenía una paciente que desde pequeñita, ahora ya no la sigo más porque ya fueron a un privado, porque vivían lejos del centro de salud, pero yo le seguí hasta los 6 años. El tema es, pasó esto, digamos, para saber cómo son las conductas a veces. Ella tenía una hipoacusia que se le detectó desde chiquita, pero a medida que fue creciendo, la fonoaudióloga y el otorrino que le veían decía que de un lado compensaba. Pero después, a los 5 años, le tuvieron que hacer el implante por la obra social, por el INSEP. Yo pregunto, ¿existe esa conducta de te compensa a un lado, por eso esperamos o no? Porque a mí me pareció raro, porque si ya no anda, pero bueno, eso. Ah, perfecto. No, por eso es que hablaba mucho de las hipoacusias unilaterales. Y hay como ese mito o preconcepto, bueno, si escucha del otro lado, inclusive en el IPRODICH que fuimos a hablar, niños que no tienen oreja, que tienen una disgenesia, no le quieren dar el certificado de discapacidad porque escucha del otro lado. Si con el otro lado escucha, ¿cuál es el problema? Y realmente son
niños que están desarrollando el lenguaje, que necesitan de todo su poder para adquirir el lenguaje. Entonces, imaginémonos nosotros, si hoy perdemos la audición de un lado, ¿qué nos pasa? ¿Cómo nos sentiríamos? Bueno, ese niño, dado a la plasticidad cerebral, obviamente el niño, entre comillas, compensa con el otro oído, pero hace un esfuerzo cognitivo impresionante todas las veces que se va a la escuela, porque tiene que estar alerta a ver que no se le pierda ninguna información de lo que está diciendo la maestra, porque el ruido en el aula hace que el niño no pueda escuchar todo. Entonces, es un mito, no es realidad. Perfecto. Gracias. Ay, encima todo todo el peso recae sobre ese oído sano que es esforzado y mal esforzado. Incluso uno trabajando con niños pequeños se da cuenta ya en la marcha, en el andar, es diferente en el equilibrio. Yo trabajo con estimuladora temprana y bueno, un juego, por ejemplo, saltar de un aro al otro, hay chicos que no pueden mantener el equilibrio, tiene que ver con más allá, digamos, de lo que puede escuchar. Y bueno, como dice la doctora, por algo Dios nos dio dos oídos, ¿no? No se puede compensar siempre esa falta con todo el apoyo en un solo oído. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Una pregunta, Lucre. En el caso de los pacientes con factores de riesgo, ¿se deberían hacer las autoemisiones acústicas y el potencial evocado ya inmediatamente del alta, por ejemplo, una neo? Bueno, a ver, con respecto al tema de la neo, la realidad es que para hacer la autoemisión y el potencial, nosotros, a ver, es una teoría mía muy particular. Las autoemisiones se ven muy afectadas por el tema del ruido. Entonces, en la neo hay muchísimo ruido. Estamos preservando vida ahí. Entonces, yo prefiero hacerlo a la salida de la neo, la autoemisión y el potencial, pero una vez que salga de la neo. La doctora nos está escuchando desde re lejos, desde Castelli, la doctora que te hizo el comentario, y bueno, ella, ya sabes que está a cargo de todo el neo, entonces tendría que pide consejos, recomendaciones. Bueno, ahora vas a recibir tu botemisor, ¿eh? Y hay un fonoaudiólogo que estaba queriendo ingresar al hospital, un hombre. Ay, Así que, ojalá, porque hasta lo que yo sabía no teníamos novedades de fonoaudiólogo. Ojalá. sí, hay no sé cómo se llama, pero un chico que está queriendo ingresar al hospital y ya el hospital de Castelli tiene su botemisor. Acá en Resistencia, ¿qué lugares hay para formarse o en Corrientes para que podamos difundir? Porque realmente son poquitos en toda la provincia ustedes. En Corrientes ahora se abrió la carrera de fonoaudiología en la universidad privada, en la Universidad de la Cuenca del Plata. Ujú. ¿Y son 4 años? ¿O cómo es? Son 5, 5. ¿cuánto? 5 años, perfecto. Son 5 Ujú. años para la licenciatura y bueno, yo tengo el doctorado hecho. Sí, O sea, sí, un año perfecto, más. perfecto. Qué linda movida hay que hacer para que se formen gente, porque eh, excelente. Sí. Ahí la doctora Ceci te puso, ¿se le da a elegir lenguaje de señas o terapia auditiva? ¿Se puede usar una versus la otra? Por supuesto que siempre es una decisión del padre, en este caso, que es lo que prefieren, digamos. Si hay muchos papás que
nosotros hemos tenido en la consulta y que han decidido que su niño vaya a lengua de señas y que no quieren implantarlo ni quieren que use audífonos. La mayoría de ellos son hijos de padres sordos bueno, que manejan la lengua de señas y que forman parte de la comunidad sorda. Acá la comunidad sorda también es bastante cerrada en algunos casos y no quiere que se implanten y es súper válido. Pero si eligen el camino de la terapia auditivo-verbal, nosotros optamos porque primero los chicos traten de escuchar el lenguaje como lo hacemos nosotros como nuestros hijos, como nuestros sobrinos, que desarrollen el lenguaje escuchando, pensando y luego verbalizando. Y si eso no se puede dar, no nos negamos a la lengua de señas, pero si damos junto la terapia auditivo-verbal con la lengua de señas, obviamente que el sordo maneja el canal visual desde que nació, entonces un niño con pérdida auditiva va a tratar de posicionarse en la lengua de señas como tal y no en la oralidad, ¿sí? Entonces tratamos primero de que sea la oralidad y después la lengua de señas si lo quieren. Sí, Y ahí habla habla de una Valentina, cosita. Hoy creo que lo mencioné medio por arriba, este tiempo crítico para adquirir un lenguaje, porque a través del lenguaje nos comunicamos, somos seres sociales que podemos hablar, pero para hablar primero tenemos que escuchar, comprender, para poder hablar. Ahora, ustedes saben que por la neuroplasticidad que mantiene el cerebro en los primeros años de vida, ese es el momento crítico. Por eso volvemos a cuanto más temprano se diagnostique, más temprano van a hacer los padres los trámites con la obra social, más temprano vamos a poder ir a las terapias de estimulación temprana, estimulación del lenguaje, fonoaudiología, psicología, si hace falta el acompañamiento desde la conducta del chico, para aprender a vincularnos desde el lenguaje. Hay veces que vienen padres y que no le hablan a los chicos. ¿Para qué le voy a hablar si no me escucha? No, hablale, porque uno transmite, más allá de la oralidad, transmite un montón de gestos, un montón de información que hay, que si yo, eso es lo que les explico a los padres, si yo me pongo de frente, me pongo a su altura, le digo, no, eso no se toca, o tenemos que ponernos el audífono o el implante para escuchar, no es lo mismo a que yo lo instale y lo mando nomás, o que no haga nada. Y de nuevo, cerrando esta pregunta de la lengua de señas o la terapia auditiva verbal. Son ambas completamente válidas, no es que una contradice a la otra, sino que hay tiempos. La lengua de señas como una segunda lengua, porque cuando el chico aprende el lenguaje de señas, cuando va a una escuela de lengua de señas, tiene que aprenderla la mamá, el papá, la abuela, el tío y todos los que se quieran comunicar con ese chico. No debe quedar supeditado solamente al niño, porque si no el niño se vincula con su docente de la escuela de lengua de señas, con sus compañeros de lengua de señas, y no puede comunicarse con el resto más que por señas caseras, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones que por ahí yo lo aclaro en la terapia, de que vamos por partes, vamos por un camino o por el otro. Por ahí, a partir de los 5 o 6 años, cuando ya están en la escuela y necesitan un input, además, para adquirir el aprendizaje, por ahí, bueno, pueden ir haciendo las dos cosas a la par, ¿sí? Pero en los primeros 5 años, me arriesgaría a decir en los primeros 3 años, que tenemos ese 70% del cerebro funcionando a full como una esponja, es necesario que se decidan y empecemos a caminar en uno de las terapias auditiva verbal o lengua de señas, ¿sí? Y ahí ya me callo, si no sigo hasta las 12 de la noche. ¿Algún comentario más? Bueno, nos pedía Beth que pongamos las camaritas, que pongamos todas las camaritas, el que pueda, el que esté en condiciones. Así hacemos una fotito de todos los que estuvieron. Bueno, están en pijama. Pobre.
Yo no puedo sacar la foto Cristian. porque tengo anclada la imagen, pero alguien podría sacar la foto de todos ahí conectados. Les agradecen, le dicen que muy clara la información. Ay, yo me voy a sacar los anteojos porque soy... Dale, Cristian, saca la foto ahí. Rosana, Ella también justo saca. que comentaste, no sale la fotito. Bueno, 3, 2, 1. Súper.